Bien, y los candidatos que se impusieron en las primarias presidenciales fueron Gabriel Boric por el Pacto Apruebo Dignidad y Sebastián Sichel por Chile Vamos. Más de 3,1 millones de personas votaron este domingo, la de mayor participación en la historia de las primarias. Analizamos la jornada electoral junto a Rodrigo Villa, director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo. Rodrigo, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, Josefa, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por acompañarnos. Bueno, hay hartas cosas que analizar justamente en esta jornada de elecciones, ¿verdad?, de este domingo. Primero, consultarle por lo básico, porque la gran duda tenía que ver con la participación. Desde su punto de vista, ¿era lo que se esperaba? ¿Estuvo lejos de las proyecciones? Y después hablamos, por cierto, de los triunfos. Sí, por supuesto. Mire, creo que todos los analistas, todos los análisis que se hicieron antes de la elección primaria, hablaban de, y siguiendo un poco la lógica de las últimas elecciones, que iba a ser una muy baja participación en términos generales, lo que se contradice con lo que sucedió el día de ayer, casi 3.100.000 personas. Y en segundo lugar, el segundo pronóstico era que la centro-derecha iba a movilizar muy poca gente, y también yo diría que fue refutado por los hechos. Casi 1.350.000 electores votaron en la primaria de la centro-derecha. Felicitar también a la gente de Apruebo Dignidad, 1.750.000 personas. Es decir, es una primaria que generó mucha motivación por parte de los electores, 3.100.000. Segundo, con bastante equilibrio entre la participación de la primaria de la centroizquierda, perdón, de la izquierda y la centroderecha. Pero de personas habilitadas superior a 14 millones de personas también que podía acudir a las urnas, 3 millones, ¿le parece que es bueno, Sí, es lo esperado? Más de lo que hemos tenido en las primarias del 2013 y 2017, estamos hablando de un 21%. Esta es una primaria, ¿ya? Acuérdense que la primaria surge, Josefa, como una alternativa a que las definiciones de las candidaturas presidenciales de los bloques políticos fueran tomadas por 4 personas dentro de una sala, es decir, los presidentes de los distintos partidos políticos. Pasamos en 8 años, ¿no es cierto?, en 12 años pasamos, donde no más de 500 personas tomaban decisiones, que eran las directivas de los partidos políticos, a 3.100.000, que fueron los que ayer tomaron decisión de estos dos principales bloques. Yo creo que es muy relevante el número de gente que participó en ambas primarias, y el problema se le va a producir a aquellos que no quisieron o no pudieron ir a las primarias por distintos motivos, porque ¿cómo van a potenciar o van a validar a sus candidaturas, estoy hablando de la centroizquierda, a efectos de igualar la condición de alta participación que tuvieron estas dos primarias del día de ayer? Rodrigo, consultarle respecto a los grandes triunfadores, ¿verdad?, de la jornada de ayer, Gabriel Boric, Sebastián Sichel, los dos más jóvenes de cada pacto, además capaces de alguna forma de aglutinar fuerzas hacia el centro. ¿Le parece que esta es una señal de alternancia? ¿Es el fin tal vez de una era? Porque estábamos acostumbrados a Bachelet Piñera, y resulta que ahora nos encontramos con un independiente electo por el pacto de la derecha y no a la izquierda más radical, ¿verdad?, como estaba la opción de Daniel Jadwe, sino que la gente se aglutina por irse más al centro. ¿Le parece que esta es una señal de alternancia? ¿Qué ganó finalmente ayer? ¿La renovación, tal vez? Yo creo que ganó la renovación de liderazgo y ganó la moderación. Son dos conceptos que surgen con mucha fuerza el día de ayer. Por distintas características, ya sea Sichel o sea Boric. Moderación en el caso de Boric, creo que su discurso es muy distinto al discurso de Jadwe. Jadwe pone énfasis en un discurso más comunista, más de extrema izquierda, donde prioriza una agenda política e ideológica propia del Partido Comunista. Claro. Boric, en cambio, habla a las regiones, le habla al país, le habla también a sus colectivos y a sus grupos identitarios. Eso no renuncia a ese tema, pero desde una posición mucho más nacional, hacia todo el país. Le habla a las regiones, es un buen ejemplo. En el caso de la centro-derecha, Sichel surge, ¿no es cierto?, es una candidatura independiente que no surge de los partidos tradicionales de la centro-derecha. Claro. Él tiene un pasado que viene de la centroizquierda, la democracia cristiana, que solicita ingresar a las primarias de la centro-derecha y logra una nítida mayoría.
¿Por qué hablo esa es la renovación? La moderación, él habla en su discurso, y creo que es un sello característico desde el primer día de las primarias, de profundos cambios económicos y sociales, pero en paz. Él reivindica el concepto del cambio profundo, pero inclusivo, que sean todos los grupos sociales, todas las regiones, todo el país el que participe de este cambio profundo y en paz. Manifiesta siempre, ¿no es cierto?, una crítica sistémica a la violencia que vivimos desde el 2019 en el estallido social. Y no la justifica, la deja al lado y cree que ese es el camino que no debiera primar para efecto de lograr estos cambios. Entonces, en ambos sectores se produce esta mezcla de renovación, moderación. Sí. ¿Qué es lo que significa? Que el centro político, Josefa, de alguna manera lo empiezan a copar estas dos candidaturas que son triunfadoras. Y lo que viene por delante es despejar qué espacio le queda a la centroizquierda, que tradicionalmente tenía un rol preponderante en este sector político. Claro, si bien es cierto, usted plantea justamente que el discurso es menos moderado el de Daniel Jadwe y efectivamente eso pudo haber sido importante o determinante en el triunfo de Gabriel Boric por su moderación en el discurso, en fin, alejarse de la izquierda más radical. Pero usted menciona dos conceptos, que es la moderación y la renovación. Gabriel Boric, no podríamos hablar de renovación porque él también tiene un bagaje importante en la política chilena, o sea, desde hace varios años ya, que lo conocemos desde la, digamos, siendo dirigente estudiantil, luego parlamentario. ¿Es realmente una figura de renovación, Gabriel Boric, o es una figura más de renovación de las digamos, de alejarnos de los extremos, digamos, de lo radical? Yo creo que, a ver, como todas las cosas, ¿no es cierto?, en análisis electorales, tiene partes verdades, partes más precisas. Si uno mira la primaria del 2017, el Frente Amplio saca 300.000 votos. Sí. Hoy día saca, ¿no es cierto?, Boric saca 1 millón de votos. Cuando yo hablo de renovación, estoy hablando de que el proyecto Frente Amplio surge como una alternativa al Partido Socialista y surge como una alternativa al Partido Comunista ya hace 10 años atrás, y en eso usted tiene toda la razón. Pero este Frente Amplio ha ido moldeando su personalidad ideológica, política, se ha ido constituyendo y tiene un auge, ¿no es cierto?, muy relevante en las últimas elecciones de mayo de este año. Yo creo que lo que hay hoy día es una renovación, tal vez no solo en términos de Boric, sino que en lo que él representa, que es el Frente Amplio, y sobre todo si se mira con la historia del Partido Comunista y del Partido Socialista, que tienen una trayectoria de más de 100 años, uno en Chile y el otro algo menos, pero una larga trayectoria política partidista antes del quiebre de la democracia y con mayor razón después de la recuperación de la democracia el año 90. Ahora, con respecto a lo que ocurre en el Pacto Chile Vamos, ¿verdad? O sea, 4 candidatos de todos los colores que tiene la derecha en sí misma, ¿no? Y gana un independiente. Se ha dicho que es un golpe duro para la derecha, que es algo, digamos, importante a las bases, un golpe importante a las bases de la derecha. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo no estoy de acuerdo, Josefa, con esa afirmación, la escuché mucho el día de ayer, de que es un golpe duro. Yo creo que el golpe duro para la centro-derecha fue el resultado electoral de mayo y de junio, donde definitivamente, si uno lo mira por las elecciones de constituyentes o las elecciones de gobernadores, entre otras, los resultados fueron muy escasos, muy pobres para efectos de nuestro sector político. Ahora, creo que aquí se cerró un ciclo, un ciclo que venía a la baja, que de alguna manera venía este sector perdiendo votos, y hoy día lo que hace al movilizar a este millón, casi 350.000 personas, es mostrar que sí hay una motivación para apoyar a candidatos de la centro-derecha, que es un sector que está vivo, que es importante eso reconocerlo. Ahora, cuando yo digo que es renovación, y ahí me recojo el punto suyo, es el hecho de que surge este candidato Sichel, no de los partidos tradicionales de la centroderecha, surge como un candidato independiente que viene
de otro partido que es más bien de centro-izquierda, que es la Democracia Cristiana. Pero ¿no Ese es el esto factor un renovador. golpe Ahora, a las bases más tradicionales de la derecha? no, ¿No lo ven así? Porque además, perdón que lo interrumpa, pero en el fondo, sí, está bien. si analizamos el panorama en general, aquí Sichel, por decirlo de alguna forma, sale tercero, porque tiene una amplia mayoría de votos, ya lo sabemos, Gabriel Boric. Luego, en cantidad de votos viene Jadwe y después viene Sichel. Entonces, en el fondo, ¿no le parece a usted que esto de alguna forma afecta, es determinante en el tema de... Se acabaron las tradiciones o lo más tradicionalista, la gente se está acercando al centro y esto afecte a la derecha derechamente? A ver, son dos cosas, dos preguntas. Claro, si hubieran habido dos candidatos, igual que la primaria de la izquierda, si hubiera sido Sichel y Lavín, claramente Sichel hubiera sacado muchos más votos que Jadwe. Eso está claro. 4 candidatos condicionan, hace que de alguna manera se divida la votación de este bloque político, por lo cual ese no es una inferencia que uno pueda decir va a condicionar el hecho de la primera vuelta. Creo que el triunfo de Sichel es sólido, y la votación de la centro-derecha también es sólida. La segunda parte de su pregunta, yo tiendo a concordar con usted. Acá hay una preferencia de los electores de la centro-derecha por un proyecto de centro. La pregunta es si conceptualmente el proyecto de Sebastián Sichel tiene diferencias ideológicas con lo que ha planteado Lavín como un representante más tradicional de este bloque político. Y yo creo que no. Yo creo que no. Si uno mira la plataforma de Sebastián Sichel, es una plataforma que habla de las libertades, de las responsabilidades, es decir, es un discurso muy propio de la centroderecha. Lo que pasa es que es un candidato joven, un candidato nuevo, fresco desde el punto de vista en el escenario electoral de la centroderecha, y yo creo que eso es lo que primó el apoyo. Principalmente hay que ver cuando ya entregue el CERVEL más información, pero ya uno puede instituir, ¿no es cierto?, que el apoyo de las comunas de clase media, de las regiones. Mire, la sorpresa, nosotros perdimos en la de gobernadores en todas las regiones excepto en la Araucanía. Y sucede que ahora la votación de la centro-derecha recupera regiones como el Maule, O'Higgins, etc. Hay comunas de la región metropolitana de clase media preferentemente, donde los candidatos de centro-derecha en el mes de mayo han sacado muy baja votación y hoy día se recuperan esos sectores, ¿no es cierto?, que tradicionalmente votaban por este sector político. Entonces, sí, creo que es un análisis, lo que usted tiene toda la razón es que no surge la candidatura de los partidos tradicionales. Pero eso no quiere decir que conceptualmente o ideológicamente no represente a este sector político. Ahora bien, usted mencionaba justamente que al tener 4 candidatos del Pacto Chile Vamos, la fuerza se divide, ¿verdad? ¿Qué tan posible cree usted que la izquierda o, digamos, más alejado a la derecha pueda gobernar en el fondo? Porque ayer Gabriel Boric decía que había conversado con Daniel Jadwe, que Daniel Jadwe se iba a sumar a la campaña. Después vamos a hablar, por cierto, de Jasna Proboste y de Paula Narváez, pero en definitiva, esta fuerza de la derecha logrará unirse, digamos, para poder eventualmente en las presidenciales de noviembre poder hacerle el peso a los votos que va a juntar los de Daniel Jadwe con Gabriel Boric y eventualmente los del PS, PL, PD, en fin. A ver, yo creo que la elección de ayer y sobre todo después de las 7 de la tarde está lleno de simbolismo y simbologías para efecto de la centroderecha. No es casual que los 3 candidatos, ¿no es cierto?, que no ganaron, hayan ido a la sede de Sebastián Sichel. Y los 4 candidatos hayan aparecido juntos manifestando esto que usted está planteando ahora como pregunta, es decir, la ruta que se inicia anoche y que termina en la primera vuelta. Yo siento que la tradición que ha tenido la centroderecha, cada vez que resuelve de manera democrática sus legítimas diferencias, como fue el día de ayer, esta centroderecha siempre se enmarca en un trabajo corporativo, en un trabajo de grupo, donde va a primar, ¿no es cierto?, el compromiso que se adquiere por parte de los 3 partidos de la centroderecha frente al candidato triunfador. Las expresiones, ¿no es cierto?, de Mario Desbordes, de Ignacio Briones o del propio Joaquín Lavín anoche fueron claras y nítidas respecto a eso. Ahora, estamos hablando siempre, Josefa, de lo que se despejó ayer, que es la primaria de la centroderecha y de la izquierda. Pero nos quedan 3 incógnitas
que son súper relevantes para efectos de ver qué es lo que va a pasar en noviembre de este año. Primero, cómo resuelve la centroizquierda su candidatura, que me imagino que con un mínimo de racionalidad tiene que ser única. Si la centroizquierda fuera con los tres candidatos que hoy día, o precandidatos que tiene con Paula Narváez, Proboste o Maldonado, Exacto. claramente ese sector desaparecería en el mes de noviembre. Tienen que ir con una. ¿Cómo lo resuelve? Lo resuelve en una primaria, llamémosla consulta ciudadana, porque no pueden hacer primarias legales, y esa consulta ciudadana, ¿cuántos votos va a poder en un mes definir? ¿Cuántos van a participar? Claramente es una opción que parece poco razonable. Pero va a ser desde una participación baja. Pero desde Ahora, su punto si de no vista, lo por hace, ejemplo, perdón que lo interrumpa, desde su punto de sí. vista entonces, lo que estoy entendiendo es que una figura como Paula Narváez debiese acercarse a Boric, eliminar en el fondo esta figura. Bueno, O, el problema es que, a ver, yo entiendo su inquietud, digamos, pero no está la respuesta. Porque si ellos van a una consulta, van a tener pocos votos y eso va a dejar en desventaja a su candidata o candidato. exacto. Segunda opción es que Paula Narváez y Maldonado se bajen en favor de Yanna Proboste. Nuevamente es un acuerdo popular. Tercera opción, que Paula Narváez apoya a Boric. Bueno, se desarma la centroizquierda. Entonces, Sí. están en un zapato chino muy relevante para efectos de cómo resolver su presencia o su sobrevivencia a partir de la elección de diciembre. Josefa, recuerde también que esto tiene una implicancia en las listas parlamentarias. La primera vuelta va en paralelo, bajo conjunto, con la elección de senadores y diputados. Si la centroizquierda no lleva un candidato fuerte, va a perder toda su presencia en el Congreso. Ya le pasó a la centroizquierda en la constituyente. Recuerde que la Democracia Cristiana eligió solamente un constituyente y el Partido Socialista, el PPD ninguno, tengo entendido, y el Partido Socialista, ¿cómo se llama? Perdón, el PPD eligió uno, el Partido Radical uno y el Partido Socialista 14. Entonces pasó a ser un sector muy irrelevante a diferencia de lo que era en el Congreso del 2017. Entonces tienen que resolver este tema de su candidatura presidencial, no solo por tener presencia en la presidencial, sino por su efecto en la candidatura, en la elección de diputados y senadores. O sea, en Y el lo otro fondo, que nos queda, ¿sí? Este triunfo, digamos, de Gabriel Boric y la participación, porque además de todo tiene que ver con eso, tiene que ver con los porcentajes de las personas que participaron. Un amplio porcentaje fue a las urnas por un candidato del Frente Amplio como Gabriel Boric, fue a las urnas por un candidato como Daniel Jadwe. Usted dice que esto no sería suficiente en el marco o ante el escenario de noviembre, en el fondo. O sea, tiene que aglutinarse también con la figura, o sea, elegir un camino único, un representante único o no dividir fuerzas como lo hizo la derecha, en el fondo. No, a ver, la derecha no ha dividido fuerza, la derecha fue absolutamente unida en una primaria. Yo creo que eso hay que rescatarlo y claramente mostró los resultados al lograr una participación de 1.350.000 votos. Lo que quiero decir, y ahí tomo lo que usted preguntó, la primera pregunta que hizo, si yo creía que era buena la participación. Yo creo que es buena por una primaria, pero votó el 21% del padrón electoral. En una presidencial, en una primera vuelta, debiera votar algo así como el 42, 43%, y en una segunda vuelta podría llegarse al 50%. Esas son las cifras históricas en términos de participación electoral. Entonces, cuando hablamos de que hoy día votaron 3 millones, tenemos que deberá subirse el resultado, ¿no es cierto?, de la primera vuelta a 6 millones aproximadamente. Entonces ahí donde entra a jugar, a tener un rol protagónico aquellos sectores donde no votaron, o que no estaban en las primarias, o aquellos sectores de la población que pensaban que no era relevante esta primaria, pero sí van a ir a la primera vuelta. Entonces, es por eso que yo le asigno importancia a la definición que tenga la centroizquierda. Yo pienso, y en esto me refiero específicamente a lo que usted consulta, yo pienso que parte del electorado del Partido Socialista votó por Boric en esta elección, porque el Partido Socialista no se siente cómodo, sobre todo después de lo que pasó el día de la independencia, cómodo con el Partido Comunista. Acuérdense cuando el presidente del Partido Socialista les dice
muy duramente al presidente del Partido Comunista, que al Partido Socialista, al Partido de Allende no se le maltrata. Creo que así más o menos fue la expresión. Y eso quiere decir, y el famoso desayuno casual entre Boric y Narváez, ¿no es cierto?, hace 3 semanas atrás, no fue casual, es una estrategia de campaña como una señal política. Yo Exacto. creo que ahí hay una situación que está presente, que es un Boric que saca votos, ¿no es cierto?, del Partido Socialista, que motiva votos del Partido Socialista para su apoyo, porque ese partido estaba muy dolido con el Partido Comunista. Yo creo que hay una expresión, pero esto, Sí. insisto, no es suficiente. Aquí votaron 3 millones de electores en la primaria y para la primera vuelta deberían votar algo cercano a 6 millones para efecto de tener una participación como es más o menos parecida a las últimas elecciones presidenciales. Bien, Rodrigo Ubilla, director del área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo. Muchas gracias, Rodrigo, durante esta mañana por su gentileza acompañarnos en la mañana informativa. Buen día.